inadmisible. Vamos a ver desde el punto de vista negativo. ¿Cuándo es inadmisible? ¿Cuándo es improcedente? ¿Y cuándo es infundada? Son tres instituciones, ¿no?, que a veces se confunden. Algo es inadmisible cuando se puede subsanar. La teoría de la inadmisibilidad implica subsanación. Subsanación. Si le falta algún requisito y se puede subsanar, yo lo declaro inadmisible. Requisito de admisibilidad prevén algunos, ¿no? Aunque muchas veces, mire, por ejemplo, a ver, el plazo. ¿Cuál es el plazo para apelar autos? 3 días. ¿Cuál es el plazo para apelar sentencias? Depende de la vía procedimental. Proceso de conocimiento, 10 días. Proceso abreviado, 5 días. Proceso sumarísimo, 3 días. Depende de la vía procedimental en materia civil. ¿Cuál es el plazo? ¿Es un requisito de admisibilidad o de procedencia? Según nuestro código es un requisito de admisibilidad. Pero el problema viene, ¿se puede subsanar el plazo? Si yo presento mi apelación del auto dentro del 5.º día, es improcedente, no se puede subsanar. No debería ser tan así de requisito de admisibilidad, porque no se puede subsanar ello. Sino, ¿qué decimos algunos jueces? Inadmisible de plano. No puede haber inadmisibilidad de plano, porque la teoría de la inadmisibilidad implica poder subsanar. Bien, entonces, inadmisible es cuando algo se puede subsanar. Improcedente, le falta algún requisito, pero no se puede subsanar. Ya no se puede subsanar. Pero tampoco entra al fondo del asunto. Señor, usted no tiene legitimidad para obrar, porque no es el titular del derecho en la relación jurídica sustantiva, obligacional o material. No es titular del derecho. Por lo tanto, no tiene legitimidad. La legitimidad tiene que ver con la titularidad del derecho o con la titularidad de la obligación. Simplemente usted no es el titular del derecho, no tiene legitimidad para interponer esta demanda. En cambio, infundada es, usted se cumple con el requisito de admisibilidad, de procedencia, vamos a resolver el fondo de la controversia. O es fundada o es infundada. Probó su pretensión. La infundabilidad o fundabilidad viene con la probanza ya, medios probatorios. Fundada, porque probó su pretensión el demandante. Infundada, el demandante no probó su pretensión. Artículo 200 del Código Procesal Civil. Si el demandante no prueba su pretensión, la demanda será infundada. Lo mismo sucede con la reconvención. Este artículo 200 también fue modificado por la ley 3029.3. Porque el texto originario solamente hacía referencia a la demanda y no hacía referencia a la reconvención. Hoy en día hace referencia tanto a la demanda, tanto a la reconvención, porque no probó. El artículo 121, precisamente, del Código Procesal Civil establece que en la sentencia el juez debe pronunciarse resolviendo el conflicto de intereses. Ahí viene pero hay una excepción a ello, ¿no? Lo que se llama sentencia inhibitoria. Las sentencias inhibitorias son aquellas que no resuelven el fondo de la controversia, si es fundada o es infundada, sino que salen por la falta de un requisito de procedibilidad, validez de la relación jurídica procesal, y declaran improcedente la demanda en la sentencia. Esto de inadmisible o de improcedente debe ser al momento de calificar la demanda. Y para eso también o de repente se le pasa al momento del saneamiento procesal. Pero en la sentencia la regla es que debe declararse o resolverse sobre el fondo de la controversia. Muy excepcionalmente es esto de las sentencias inhibitorias. Sin embargo, y eso genera un gran problema sobre las sentencias inhibitorias también. Si yo declaro improcedente la demanda, ¿causa cosa juzgada? No. Pero si es infundada, sí hay cosa juzgada, porque entiéndase que el juez ha resuelto el conflicto. Pero hay muchos casos que en la sentencia, en la parte considerativa, el juez compulsa los medios probatorios, valora los medios probatorios de ambas partes, pero al final dice improcedente la demanda. Oiga, señor, pero usted está valorando, no era improcedente, o es infundada o es fundada, porque usted está compulsando los medios probatorios, valorando los medios probatorios, y en virtud de esa valoración ha emitido su decisión, motivando su decisión. Pero vuelta me dice, en la parte decisoria, dice improcedente. De tal manera que el que perdió, el demandado, vuelve a demandar. Hay cosa juzgada, ¿no? Y el demandado, ¿no? El demandado que fue, ¿no? En el proceso anterior también, señor, deduzco la excepción de cosa juzgada. El otro dice, no hay cosa juzgada, porque es una sentencia inhibitoria. Esto genera problemas, ¿no? Por la terminología nada más. Bien, entonces acá la
La respuesta de la número 1 es la B. 2. ¿Qué afirmación corresponde a los principios del título preliminar? A los principios del título preliminar del Código Procesal Civil. ¿El principio de iniciativa de parte está relacionada con la legitimidad para obrar? ¿El principio de impulso del proceso está a cargo de la parte quien debe promoverlo? El fin de la integración de la norma procesal supone que el juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones de personales afecte el desarrollo o resultado del proceso. El principio de vinculación supone que las normas procesales son de carácter dispositivo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Antes de responder, vamos a ver. ¿Qué tema está en debate acá en esta segunda pregunta? Principios procesales. Principios procesales. Ojo, nosotros estudiamos la teoría general del proceso, ¿no es cierto? La TGP, la teoría general del proceso. Esta teoría, como su nombre lo indica, irradia a todos los procesos, no solamente al proceso civil, proceso penal, procesos constitucionales. Por eso es que hay principios que son transversales, se da en todos los procesos. El debido proceso es un principio constitucional, artículo 139. La tutela judicial, algunos, bueno, está en debate eso, ¿no? ¿Es lo mismo la tutela judicial que el debido proceso? ¿Es lo mismo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que la tutela incluye el debido proceso, ¿no? Pero sin entrar al debate, estos principios son tanto para el proceso penal, tanto para el proceso constitucional, tanto para el proceso de familia, tanto para el proceso de familia con su especialidad en violencia familiar, y todos estos. Entonces, los principios tienen rango constitucional, porque están en la Constitución. Pero hay otros principios que solamente tienen rango legal, porque no están en la Constitución, pero sí están previstos generalmente en los títulos preliminares de los códigos procesales. El Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, ¿no? Tiene su título preliminar y ahí se consagran los principios. Principios, ¿por qué se llama principio? Porque ahí parte todo. De ahí parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, el maestro Mixán, procesalista penal, él, trujillano, decía, el debido proceso es un supraprincipio. Si bien es cierto, está enumerado en el artículo 139 de la Constitución, pero no es cualquier principio. Es un supraprincipio, decía él. ¿Por qué? Porque cuando se afecte un principio, indudablemente o inevitablemente se va a afectar el debido proceso. Entonces estábamos hablando de los principios procesales. Los principios que tienen rango constitucional y otros que tienen solamente rango legal. Entonces decíamos, para responder la pregunta, vamos acá. Decíamos que todo parte de una relación jurídica sustantiva, obligacional o material. Diariamente tenemos esas relaciones jurídicas, llámese sustantivas, obligacionales o materiales. Y siempre hay dos partes, una parte acreedora y una parte deudora. La parte acreedora, titular de derechos, y la parte deudora, titular de obligaciones. Hablamos en términos generales. ¿Ya? Y la parte acreedora puede estar constituida por un sujeto unipersonal o varios sujetos pluripersonal. Igual la parte deudora, titular de derechos, titular de obligaciones. ¿Y de dónde surgen estas relaciones jurídicas? De la voluntad. De la voluntad. Diariamente surge. ¿Por qué ustedes están conectados en estos momentos escuchando esta clase? Por su voluntad. ¿No deberían estar haciendo otra cosa? Los caballeros cocinando, las damas paseándose, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Por la voluntad. ¿Por qué? Porque queremos lograr un objetivo. Todo se mueve también, ese es un interés que tenemos. Un interés de ascender, un interés de seguir progresando. Eso no es malo. Eso es totalmente pertinente. Bien. Entonces, pero dirán ustedes, ¿solamente de la voluntad surgen estas relaciones jurídicas? No, también de la ley. Son dos fuentes, la voluntad y la ley. Hay obligación de que el padre alimente a sus hijos, derecho de alimentos. Cuando hablamos de alimentos, jurídicamente, no solamente estamos hablando de la alimentación, también del vestido, la vivienda, la educación, el recreo, entre otros aspectos. Ah, no, eso no acordó el padre con el hijo, no hay voluntad, sino está establecido en la ley. Aquel que por culpa o dolo o culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo, 1969 del Código Civil. También no es acuerdo
que vamos a acordar que yo te voy a atropellar para repararte luego el daño causado a tu pierna, no. Nace de la ley. Bien, pero cuando esta relación jurídica sustantiva, obligacional o material genera una relación jurídica procesal, cuando surge un conflicto de intereses, y entiéndase, no han solucionado por la vía de la autocomposición, conciliación, transacción. Entonces el acreedor va a interponer su demanda, será el demandante. ¿Contra quién? Contra el deudor, que será el demandado. Legitimidad para obrar, ¿quién lo tiene? La legitimidad para obrar activa lo tiene el acreedor, que será demandante. ¿Y quién tiene la legitimidad para obrar pasiva? El deudor, titular de obligaciones, que será el demandado. ¿Estamos? Entonces, ¿qué legitimidad? Legitimidad activa, legitimidad pasiva. Yo voy a ejercitar mi derecho de acción recurriendo al Poder Judicial en calidad de demandante para pedirle al juez que resuelva el conflicto de intereses. Podrá iniciarse un proceso, podrá iniciar un proceso de oficio, un proceso civil, entiéndase. No, no hay un proceso civil de oficio. Tiene que recurrir, principio de rogación, principio dispositivo, iniciativa de parte. ¿Sí? Bien, vamos a la pregunta. ¿Qué afirmación corresponde a los principios del título preliminar del CPC? ¿El principio de iniciativa de parte está relacionado con la legitimidad para hablar? Sí, eso es. Ese es el correcto. Entonces acá la 2 es la A. ¿El principio de impulso del proceso está a cargo de la parte? ¿Quién debe promoverlo? No. Como regla general, contemplada, recogida en el Código Procesal Civil, es que el impulso del proceso está a cargo del juez. Está a cargo del juez. Pero hay procesos también que se reserva solamente a ser impulsado de parte. Pero la regla es que, según el título preliminar, este principio, impulso de oficio por el juez. Entonces acá la B no es. El fin de la integración de la norma procesal supone que el juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones personales afecte el desarrollo. No, este es el principio de socialización o principio de igualdad. El principio de vinculación supone que las normas procesales son de carácter dispositivo. No, vinculación implica obligatoriedad. No puede ser, son imperativas las normas. Ese principio de vinculación establece que las normas son de carácter imperativo, que deben ser cumplidas sí o sí. En cambio, el principio dispositivo, como carácter dispositivo, es otro principio de flexibilidad o flexibilización. Elasticidad también se denomina. Entonces, la respuesta de las dos es la A. 3. Avancemos. Liz Benítez interpone demanda en el Distrito Judicial de Chiclayo contra Juan Alberto, quien domicilia en la ciudad de Lima, a fin de que este último cumpla con entregar 5 camionetas, según contrato firmado notarialmente un mes antes, en la ciudad de Chiclayo, para que la obligación se cumpla en Chiclayo. Sin embargo, al demorarse el juzgado en notificar, la demandante decide interponer nueva demanda con la misma pretensión, por el mismo hecho y contra el mismo sujeto en el Distrito Judicial de Lima. Se encuentran, entiéndese acá, según el caso, Liz Benítez se encuentra con Juan Alberto en Chiclayo y celebra un contrato, ¿no?, de compra-venta de 5 camionetas que serán entregadas en Chiclayo. Pero ojo que no dicen el domicilio de Liz Benítez, pero entiéndase que es en Chiclayo, y el señor Juan Alberto vive en Lima. Liz Benítez interpone la demanda en Chiclayo, porque ahí según se iba a cumplir la obligación. Correcto. Pero se demora en notificar e interpone una nueva demanda en Lima, ¿no? En el Distrito Judicial de Lima. ¿Cuál es la pregunta? Ojo, estamos acá frente a una competencia por el territorio. Una competencia por el territorio. Y eso es necesario ya desarrollar acá. ¿Ya? ¿Qué significa? De una vez desarrollemos sobre la competencia. Jurisdicción y competencia, ¿se acuerdan ustedes? Jurisdicción y competencia. Estas dos instituciones jurídicas hay que tenerlo muy en claro. La jurisdicción es el poder, un poder deber, que tienen ciertas personas naturales que se llaman jueces. Ese es el poder deber que tiene un sujeto llamado juez. ¿Cuándo el juez deja de tener jurisdicción? Cuando deja de ser juez. El juez de Trujillo viene a Lima, sigue siendo juez, porque sigue teniendo jurisdicción. ¿Pero podrá resolver un caso en Lima? No, porque no tiene competencia. Eso es.